Hay personas que viven bajo ataque constante y no entienden por qué. No han hecho daño a nadie, no buscan conflictos, no tienen enemigos visibles, pero aún así todo a su alrededor parece más difícil. Relaciones que no duran, puertas que no se abren, pensamientos que se repiten, ataques que no tienen sentido. Y si tú sientes eso, hay algo en ti que el mundo espiritual ya identificó. No es casualidad que pases por pruebas sin explicación. No es casualidad que sientas que algo invisible te observa, te presiona, te limita o te lanza contra cosas que no pediste. Si esto está ocurriendo, no es porque estás haciendo algo mal. Es porque hay algo en ti que ya ha sido marcado espiritualmente. Y eso, aunque tú no lo sepas, molesta a los demonios. Ellos no te atacan por tu pasado. Te atacan por tu potencial. No necesitan una razón lógica. Ellos perciben tu esencia. Mientras tú te ves como alguien común, ellos ya vieron lo que puedes llegar a ser. Y eso les incomoda. El enemigo no desperdicia recursos con los que no representan amenaza. Él concentra ataques donde percibe una luz que aún no ha sido completamente manifestada. Y si tú has vivido momentos inexplicables de rechazo, soledad, tristeza profunda, o ataques espirituales sin ninguna causa visible, es porque hay un conflicto más grande ocurriendo alrededor de ti. Hay personas que cargan una misión incluso antes de saberlo. Personas que fueron separadas desde el vientre para cumplir un propósito. Y cuando ese tipo de persona empieza a despertar, el infierno tiembla. Porque no hay nada más peligroso para el enemigo que un elegido consciente. Por eso, cuando empiezas a buscar respuestas espirituales, los ataques aumentan. Cuando decides limpiar tu vida, aparece más presión. Cuando intentas acercarte a Dios, todo parece ponerse en tu contra. Porque hay una guerra activa para que no despiertes. Y si tú estás sintiendo eso, si estás bajo presión espiritual y no encuentras lógica humana, deja el número 40 en los comentarios. Ese número tiene un significado fuerte, representa pruebas, desierto, transformación. Jesús fue probado durante 40 días. El pueblo estuvo en el desierto durante 40 años. Es un tiempo que prepara al elegido para el cambio. Dejar ese número es una forma de decir, estoy resistiendo. Estoy pasando la prueba. No me voy a rendir. Es un acto espiritual, aunque parezca simple. Quieren que creas que estás loco. Quieren que pienses que todo está en tu mente. Pero tú sabes que hay algo más. Sabes que hay batallas que no son naturales. Sabes que hay noches que pesan más de lo normal. Y sabes que hay una parte de ti que aún no fue completamente revelada. Este mensaje no llega a ti por casualidad. Hay cosas que están siendo expuestas porque llegó el momento de que entiendas quién eres. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Porque ya no vives como víctima, sino como alguien que fue separado, atacado, pero nunca destruido. Si te has sentido así, comenta el 40 y permanece firme. Tu vida no es un error. Tu lucha no es en vano. Y lo que estás viviendo ahora, es solo una señal de que estás cerca de algo que el enemigo no quiere que descubras. Ahora que sabes por qué los ataques no tienen sentido lógico, necesitas entender otra verdad que muchas personas ignoran: el infierno no pelea por lo que ya tiene. Solo persigue con violencia lo que todavía no ha logrado controlar. Cuando naciste, fuiste marcado por el cielo. No por lo que hiciste, sino por lo que ibas a hacer. Desde el comienzo, el mundo espiritual sabía que tú no eras alguien común. El enemigo no conocía todos los detalles de tu llamado, pero reconoció señales. Por eso trató de romper tu identidad desde temprano. Sembró dudas, rechazo, abandono. Te hizo sentir invisible, innecesario, sin valor. Pero nada de eso fue casualidad. Era un intento directo de frenar tu avance antes de que entendieras quién eres. Muchos elegidos experimentaron desde niños una sensación de no pertenecer. No encajaban en su entorno, sentían todo de forma más profunda, percibían cosas que otros no notaban. A veces incluso eran etiquetados como raros o sensibles. Pero en realidad, estaban viendo y sintiendo señales que venían de un nivel más alto. Había algo especial en ellos que no se podía explicar con palabras.
El enemigo sabía que, si lograbas descubrir lo que llevas dentro, te convertirías en una amenaza real. Por eso, muchas de las batallas que enfrentas no tienen sentido lógico. No hay razones humanas. Porque son ataques espirituales dirigidos a destruir tu esencia. No buscan solo hacerte daño emocional. Buscan anularte por completo, paralizar tu crecimiento, hacerte creer que no tienes propósito. Y si has llegado hasta aquí con tantas marcas, no es porque no fuiste atacado. Es porque no te dejaste destruir. Puede que hayas caído, pero no te rendiste. Puede que hayas llorado, pero sigues en pie. Y eso, en sí mismo, ya es un testimonio de quién eres en el mundo espiritual. Hay una razón por la cual ciertos ambientes te molestan. Por la cual no puedes estar tranquilo en lugares donde otros se sienten cómodos. Es porque lo que hay en ti entra en conflicto con lo que reina en esos lugares. No es arrogancia, no es orgullo, es discernimiento espiritual. Lo que tú portas no se mezcla con lo que está contaminado. Y eso también explica por qué muchas personas se alejaron de ti sin razón. No siempre fue rechazo personal. A veces fue simplemente que la oscuridad que ellos cargaban no soportaba la luz que tú empezabas a manifestar. A veces el vínculo se rompió no porque tú hiciste algo mal, sino porque el mundo espiritual no permitía que siguieras conectado con quien no iba en la misma dirección. Estás en un proceso de separación. No por superioridad, sino por propósito. Y eso a veces es doloroso. Porque uno quiere mantener ciertas personas cerca, ciertos lugares, ciertas etapas de la vida. Pero cuando hay un llamado verdadero, hay cosas que ya no encajan. Y cuanto más insistas en permanecer donde ya no hay espacio para tu crecimiento, más presión vas a sentir. Es por eso que últimamente has sentido más cansancio, más resistencia, más lucha interna. Porque estás intentando sostener una versión de ti que ya está en proceso de ser transformada. Y eso genera conflicto. No estás retrocediendo, estás siendo purificado. Lo que estás viviendo no es destrucción, es transición. Pero el enemigo quiere que lo interpretes como un castigo. Quiere que pienses que estás perdiendo todo porque hiciste algo mal. Cuando en realidad, estás siendo guiado hacia algo mayor. Solo que todavía no puedes ver el final del proceso. Pero el mundo espiritual sí lo ve. Y por eso la lucha es intensa. Cuando un elegido empieza a despertar, hay reacciones en el ambiente. Personas que antes te ignoraban, de repente te atacan. Cosas que eran simples se vuelven complicadas. Y todo eso es parte de la estrategia para hacerte retroceder. Pero ahora ya no eres el mismo. Has visto demasiado. Has sentido demasiado. Y ya no puedes negar lo que sabes. Tu alma reconoce que hay algo más. Que no viniste a este mundo para simplemente sobrevivir. Que no puedes seguir apagando lo que llevas dentro solo para encajar. Hay algo que te empuja desde adentro. Algo que no te deja conformarte. Algo que te recuerda que todavía no has llegado a donde debes estar. Ese algo es tu esencia espiritual. Y aunque fue oprimida, escondida o negada durante años, sigue viva. No necesita aprobación humana para manifestarse. Solo necesita que tú la reconozcas. Y a partir de ahí, todo empieza a alinearse. No necesitas tener todas las respuestas ahora. Solo necesitas dar el primer paso con conciencia. Entender que no estás solo, que no estás perdiendo la cabeza, que no estás exagerando. Estás atravesando un proceso de revelación. Y cuando esa revelación se completa, entiendes por qué los ataques eran tan intensos. Porque lo que llevas dentro no puede ser ignorado por el infierno. Muchas veces, cuando estás bajo ataque espiritual, lo primero que intentan hacer contigo es hacerte dudar de ti mismo. No es casualidad que los pensamientos más frecuentes en tu mente sean, no soy suficiente, no tengo valor, nada cambia, estoy solo. Esos pensamientos no son tuyos. Fueron sembrados. Son parte del plan para neutralizar a los que fueron marcados desde el inicio. El enemigo no necesita destruirte físicamente para ganar. Solo necesita convencerte de que no tienes propósito. Que tu vida no tiene dirección. Que todo lo que estás viviendo es castigo o consecuencia de tus errores. Porque si logran que tú creas eso,
entonces ya no vas a avanzar. Vas a rendirte por dentro, aunque sigas respirando por fuera. Por eso muchas personas que han sido elegidas tienen batallas internas intensas. Parecen estar bien por fuera, pero por dentro están librando guerras que nadie más ve. No duermen bien. Luchan con pensamientos repetitivos. Tienen altibajos emocionales sin explicación. Sienten una tristeza profunda que no proviene de ninguna causa concreta. Y eso no es porque estén rotos, como algunos piensan. Es porque están despertando. Y eso incomoda todo lo que está alrededor. Cuando un elegido empieza a despertar, el infierno intenta frenarlo con todo lo que tiene. A veces usa personas. A veces usa traumas del pasado. A veces usa situaciones que parecen inofensivas, pero que están diseñadas para agotar tu fe poco a poco. Lo que quieren es que tú te acostumbres al dolor. Que lo normalices. Que digas así soy yo, cuando en realidad solo estás cargando lo que nunca fue tuyo. Y eso es lo más peligroso, cuando empiezas a llamar normal a un estado espiritual que no es tu destino. Cuando te acostumbras tanto al ataque, que dejas de luchar. Cuando dejas de soñar. Dejas de buscar. Dejas de creer. No porque Dios te abandonó, sino porque ya no ves salida. Pero aún en medio de esa oscuridad, algo dentro de ti sigue encendido. Es débil, sí. Pero está ahí. Es esa voz que te dice, no te rindas todavía. Esa voz que no se apaga, aunque todos los demás se hayan ido. Esa sensación de que algo mayor todavía te espera. Y esa es la mayor evidencia de que no todo está perdido. Porque si aún hay una chispa, puede volver a encenderse el fuego. Tal vez no entiendas por qué pasaste por tantas cosas. Tal vez pienses que todo fue en vano. Pero lo cierto es que los elegidos nunca pasan por caminos fáciles. La mayoría fue formado en el fuego. Golpeados, humillados, traicionados. No porque Dios los haya olvidado, sino porque el proceso era necesario para fortalecerte desde adentro. No puedes ser elegido y al mismo tiempo tener una vida común. No puedes llevar un llamado eterno y esperar no ser atacado por fuerzas invisibles. Porque cuanto más alto es tu propósito, más intenso es el proceso. Y aunque parezca injusto, todo lo que viviste te preparó. Todo lo que parecía romperte, en realidad estaba moldeando tu espíritu. No estás siendo castigado. Estás siendo purificado. Y eso duele. Duele perder gente que amas. Duele tener que empezar de nuevo. Duele no ser entendido. Pero todo eso te ha hecho más fuerte. Más sensible a lo espiritual. Más consciente de lo que llevas dentro. Esa es la diferencia entre alguien común y un elegido. El elegido no busca atención. No necesita aplausos. Solo quiere cumplir lo que fue puesto en su espíritu desde antes de nacer. Y cuando esa verdad empieza a salir a la superficie, no hay infierno que lo detenga. Tal vez tú no te sientes fuerte ahora. Tal vez te sientes cansado, confundido, al borde de rendirte. Pero eso también forma parte del proceso. Porque el oro solo se revela cuando pasa por el fuego. Y tú estás en ese proceso. No para ser destruido, sino para ser revelado. Todo lo que el enemigo ha intentado hacer contigo tiene un solo objetivo, evitar que entiendas tu verdadera identidad. Porque cuando tú entiendes quién eres, se rompe la manipulación. Se rompe la culpa. Se rompe el miedo. Y empiezas a caminar con autoridad. No es arrogancia. Es convicción. Sabes quién eres. Sabes de dónde vienes. Y sabes hacia dónde vas. Esa es la razón por la cual los ataques espirituales se vuelven más intensos justo cuando estás cerca de despertar. Porque el enemigo presiente que estás a punto de descubrir tu verdadera fuerza. Y una vez que eso ocurre, ya no puede detenerte. No necesitas ser perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas entender que fuiste llamado. Y que no estás aquí por casualidad. Nadie te puede quitar lo que Dios puso en ti. Pueden intentar frenarte, confundirte, desacreditarte. Pero lo que es tuyo, sigue ahí. Esperando que tú lo abraces de nuevo.
Y cuando lo hagas, vas a ver cómo todo empieza a cambiar. No porque el mundo sea diferente, sino porque tú lo vas a mirar desde tu verdadera posición, como alguien que sobrevivió a la guerra, no para huir, sino para pelear por lo que le pertenece. Has llegado a un punto en tu vida donde ya no puedes ignorar lo que está pasando a tu alrededor. Ya no se trata solo de emociones. Ya no es simple cansancio o tristeza. Es una guerra. Invisible, silenciosa, pero constante. Y aunque los demás no entiendan, tú lo sientes todo. Tu espíritu lo percibe. Hay algo que quiere detenerte. Algo que te presiona cada vez que estás por avanzar. No es casualidad que, justo cuando decides cambiar, aparecen obstáculos inesperados. Cuando decides orar, te distraes. Cuando quieres buscar a Dios, te invade el desánimo. Cuando estás por tomar decisiones importantes, surgen confusiones. Todo eso no es coincidencia. Es resistencia espiritual. Porque tu avance representa una amenaza para lo que reina en la oscuridad. Muchos de los que están viendo este mensaje han sido blanco de ataques no por lo que hicieron, sino por lo que están por hacer. El infierno opera con miedo. Y cuando detecta movimiento en la dirección correcta, lanza dardos. No siempre son visibles. A veces vienen disfrazados de cansancio, de ansiedad, de conflictos familiares, de enfermedades, de pensamientos repetitivos. Pero si no estás despierto espiritualmente, puedes confundir esos ataques con algo natural. Y ahí está el verdadero peligro. Porque cuando un elegido no reconoce que está siendo atacado, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, se vuelve vulnerable. No porque no tenga poder, sino porque se desconectó de su origen. Se olvidó de quién es. Y esa amnesia espiritual es una de las armas más efectivas del enemigo. Él no necesita encadenarte físicamente. Solo necesita que tú olvides tu identidad. Que creas que todo es casualidad. Que aceptes como normal lo que en realidad es una batalla contra tu propósito. Por eso muchos elegidos viven atrapados en ciclos. Avanzan un poco, luego retroceden. Comienzan algo nuevo, pero no lo terminan. Reciben confirmaciones, pero luego dudan. Y así pasan años. No porque Dios no hable, sino porque hay una interferencia constante que intenta bloquear la conexión. Y esa interferencia no siempre viene de fuera. Muchas veces, viene desde dentro. Viene de heridas no sanadas. De traumas del pasado. De palabras que te marcaron. De experiencias que sembraron en ti la idea de que no eres suficiente. Y esa es una mentira que se repite en la mente de casi todos los elegidos. Porque si crees que no eres suficiente, nunca vas a asumir lo que te fue dado. El enemigo sabe que no puede quitarte tu llamado. Pero sí puede hacer que tú lo rechaces. Que lo veas como demasiado grande. Que pienses que no eres digno. Que digas, hay otros mejores que yo. Y así, poco a poco, vas dejando de lado lo que estaba destinado para ti. No por falta de capacidad, sino por exceso de duda. Pero hay algo que nunca desapareció, tu esencia. Aunque intentaron destruirte, aunque trataron de apagarte, aunque te hicieron creer que eras uno más, lo que Dios puso en ti sigue intacto. Puede estar escondido, puede estar dormido, pero no está muerto. Y en el momento exacto, va a despertar. Y cuando eso pase, vas a entender por qué todo fue tan difícil. Vas a mirar hacia atrás y vas a ver que nada fue en vano. Cada caída, cada traición, cada noche sin dormir, todo estaba formando en ti una estructura espiritual firme. No para vivir del pasado, sino para cargar el presente con autoridad. Para hablar con convicción. Para ayudar a otros que están donde tú estuviste. Porque ese es otro punto que no te dijeron, tu historia no es solo tuya. Lo que viviste no es solo para ti. Fuiste procesado para levantar a otros. Fuiste quebrado para tener compasión. Fuiste sanado para sanar. Y por eso tu vida nunca fue común. Porque no fuiste llamado para ti mismo. Fuiste elegido para impactar. Y eso explica por qué los ataques no han parado. Porque incluso cuando no tienes fuerzas, tu sola existencia ya incomoda. Tu presencia ya provoca movimientos. Tu voz ya libera atmósferas.
No por quién eres tú humanamente, sino por lo que portas en tu espíritu. Eso también explica por qué muchos se alejan sin razón. ¿Por qué hay gente que te evita? No es que hiciste algo malo. Es que lo que llevas dentro los confronta. Sin hablar, sin gritar, tu sola presencia ya provoca reacción espiritual. Porque estás marcando territorio. Porque estás recuperando tu posición. Y eso no es algo que pasa desapercibido en el mundo espiritual. Tú no eres invisible. Nunca lo fuiste. Solo estuviste escondido. Porque había cosas que solo podías soportar en soledad. Dios permitió que muchos se fueran para que aprendieras a depender solo de Él. Porque si hubieras tenido apoyo humano constante, habrías confundido la fuente. Ahora sabes que estás de pie no por tus méritos, sino por gracia. Y esa conciencia te da una fuerza que no depende de emociones. Porque ya no buscas sentir, ahora entiendes. Ya no vives de señales, vives por fe. Y esa madurez espiritual es la que te hace resistente. Es lo que el enemigo no quería que descubrieras. Pero ya es tarde. Despertaste. Y ahora todo cambió. Una de las mayores mentiras que enfrentan los elegidos es la idea de que están solos en su lucha. Que nadie los entiende. Que su proceso es demasiado extraño como para compartirlo con alguien más. Y aunque no lo digan, muchos lo sienten. Se sienten aislados. No encajan. No pertenecen. No importa a dónde vayan ni con quién hablen, hay una sensación constante de soy diferente. Esa sensación no es producto de la imaginación. Es real. Porque fuiste separado desde antes de que todo comenzara. Mientras otros vivían tranquilos, tú ya sentías el peso de cosas que no sabías explicar. Desde pequeño percibías lo invisible. Te afectaban ambientes. Soñabas cosas que luego pasaban. Tenías una sensibilidad que los demás no entendían. Y eso te marcó. Muchos elegidos fueron rechazados no por lo que hicieron, sino por lo que eran. Personas que no sabían cómo explicarlo, simplemente los alejaban. Familiares que los invalidaban, diciendo que eran raros, demasiado intensos o complicados. Compañeros que se burlaban de su forma de ver la vida. Todo eso fue parte de una estrategia para dañar tu identidad desde el inicio. Porque el enemigo sabía que si lograba que tú sintieras vergüenza de lo que eras, ibas a esconder tu esencia. Ibas a callar tu voz. Ibas a adaptarte a un molde que no fue diseñado para ti. Y lo peor es que funcionó por un tiempo. Muchos elegidos se apagaron. Se reprimieron. Intentaron encajar en una vida común. Buscaron aprobación. Se forzaron a parecer normales. Pero por dentro sabían que estaban traicionándose a sí mismos. Y es por eso que sentían ese vacío constante. Esa sensación de que algo les faltaba. Porque cuando un elegido no está caminando en su diseño, todo se siente incorrecto. Puede tener dinero, amigos, pareja, pero igual hay una inquietud. Nada lo llena. Porque no se trata de lo que tiene afuera. Se trata de lo que fue llamado a liberar desde adentro. Esa inquietud es una alarma espiritual. Es el espíritu reclamando el propósito. Es el alma gritando, esto no es todo lo que hay. Y cuando ese grito empieza a hacerse más fuerte, el infierno responde. Porque sabe que estás despertando. Y sabe que un elegido despierto no se conforma. No se distrae. No se vende. Y eso lo convierte en un problema. Por eso, cuando más cerca estás de tu destino, más se intensifica el ataque. No es casualidad que los últimos meses o años hayan sido los más difíciles. Hay elegidos que pensaron que estaban en la peor etapa de su vida, cuando en realidad estaban en el momento de mayor activación espiritual. Porque todo lo que parecía desmoronarse, era Dios quitando lo que ya no podía ir contigo al próximo nivel. Relaciones que se rompieron. Puertas que se cerraron. Gente que se fue. Todo eso dolió, pero era necesario. Porque lo que viene para ti requiere espacio. Y muchas veces ese espacio solo se abre a través de la pérdida. No porque Dios quiera que sufras, sino porque hay cosas que no pueden convivir con tu llamado. Hay ambientes que ya no te corresponden.
Hay personas que ya no pueden caminar contigo. No por maldad, sino porque no cargan lo mismo que tú. Cuando un elegido insiste en mantener lo que ya fue cortado espiritualmente, empieza a perder fuerza. Porque está arrastrando pesos que ya no debería cargar. Está insistiendo en lugares donde ya no hay gracia. Y eso genera desgaste. Frustración. Confusión. Porque nada fluye. Nada se sostiene. Y ese es el aviso más claro de que algo tiene que soltar. Soltar no es abandonar. Soltar es discernir que ya cumplió su ciclo. Es entender que no todo lo que fue bueno antes sigue siendo parte del presente. Y eso es parte del proceso de madurez espiritual. El elegido que no suelta lo viejo, no puede cargar lo nuevo. Y lo nuevo no llega por emoción, llega por preparación. Muchos están siendo preparados en silencio. Están pasando por etapas donde nadie los ve. Donde no hay reconocimiento, ni aplausos, ni confirmaciones externas. Y eso puede parecer injusto. Pero es parte de la estrategia divina. Porque si tú necesitas validación constante, serás fácilmente manipulado. Pero si aprendes a caminar solo, guiado solo por la voz interna, entonces nada podrá frenarte. Ese es el punto en el que muchos están ahora, entre el silencio y la revelación. Saben que algo grande viene, pero todavía no lo ven. Sienten que hay algo en movimiento, pero todo afuera parece igual. Y eso puede desesperar. Pero es justo ahí donde más tienes que estar firme. Porque los movimientos más profundos del espíritu ocurren en silencio. Sin espectáculo. Sin testigos. Esos momentos donde parece que nada pasa, son los que están formando tu carácter. El carácter espiritual no se forma con palabras bonitas. Se forma en la presión. En la soledad. En la renuncia. En la obediencia. Porque es ahí donde demuestras si estás listo para cargar lo que te pertenece. Y no todos están dispuestos a pasar por eso. Muchos quieren la gloria sin pasar por el fuego. Pero los elegidos no fueron llamados a la comodidad. Fueron llamados a la guerra. Y si tú estás aquí, es porque llevas algo dentro que los demás no ven. Algo que no puede ser apagado. Algo que, incluso en medio de todo lo que has vivido, sigue latiendo. No es casualidad. Es destino. Fuiste marcado. Fuiste separado. Fuiste atacado porque algo en ti molesta a los demonios. Y ellos lo saben. Saben que cuando tú despiertes por completo, ya no habrá vuelta atrás. Cuando un elegido despierta, todo a su alrededor comienza a reaccionar. Nada queda igual. Las personas lo perciben, los ambientes lo sienten y el mundo espiritual se sacude. No porque haya un cambio externo visible, sino porque su espíritu comienza a tomar autoridad. Y cuando eso pasa, ya no hay espacio para vivir una vida común. Algo se activa. Algo se alinea. Algo se libera. Muchos no entienden lo que les está pasando. No saben por qué sienten esa urgencia. ¿Por qué ya no pueden quedarse callados? ¿Por qué ciertas conversaciones ya no tienen sentido? ¿Por qué algunas personas se alejan solas? Todo eso son señales de que estás siendo reposicionado espiritualmente. Dios no te despierta para que sigas donde estabas. Él te despierta para enviarte. Para usarte. Para colocarte en el lugar exacto donde tu voz, tu historia y tu autoridad van a impactar vidas. Pero antes de enviarte afuera, te forma por dentro. Por eso el proceso fue tan intenso. Porque el peso de lo que vas a cargar no podía sostenerse con una estructura débil. Tú no fuiste llamado para solo sobrevivir. Fuiste activado para manifestar el reino. Y eso no se logra con religión, ni con apariencia, ni con frases aprendidas. Se logra con fuego interno. Con discernimiento. Con obediencia. Y sobre todo, con identidad. Un elegido que conoce su identidad no se compara. No envidia. No copia. No mendiga atención. Camina con firmeza. Habla con autoridad. Y aunque esté rodeado de tinieblas, no se apaga. Porque sabe que su luz no depende de la validación de otros, sino de la conexión con la fuente.
Esa identidad es lo que te ha sostenido en medio del caos. Aunque dudaste, aunque caíste, aunque te cansaste, nunca perdiste del todo el rumbo. Algo dentro de ti seguía creyendo. Algo no te dejaba rendirte. Ese algo es tu esencia. Es la parte de ti que fue sellada por Dios antes de nacer. Esa parte que no se contamina, que no se negocia, que no se rinde. Y es por eso que estás aquí. No importa cuánto te alejaste, cuánto caíste, cuánto tiempo pasaste en silencio, sigues siendo parte del plan. No fuiste descartado. No fuiste reemplazado. Fuiste preservado. Porque tu asignación no terminó. Porque tu voz aún tiene peso. Porque tu llamado sigue vivo. Muchos están esperando señales, puertas abiertas, personas que los confirmen, pero lo que no entienden es que ya tienen todo lo que necesitan. Ya llevan dentro lo que otros están buscando afuera. Solo necesitan activarse. Solo necesitan creer. Porque el cielo no está buscando personas perfectas. Está buscando corazones dispuestos. Personas que, a pesar de sus heridas, sigan diciendo, aquí estoy. Personas que no nieguen su pasado, pero que tampoco vivan atadas a él. Personas que fueron rotas, pero que permitieron que Dios las reconstruyera desde adentro. Tú eres una de esas personas. Y aunque no lo creas, ya comenzaste. El hecho de que estés recibiendo esta palabra, el hecho de que tu espíritu esté respondiendo, es prueba de que el proceso no fue en vano. Has cruzado una línea invisible. Has salido del ciclo. Has entrado en otra dimensión espiritual. Ahora todo cambia. Tu oración tiene más peso. Tu voz tiene más autoridad. Tus decisiones tienen más consecuencias. Porque ya no caminas como uno más. Caminas como un elegido que despertó. Y esto no es el final. Es el inicio de lo que realmente fuiste llamado a vivir. Una vida con propósito, con dirección, con poder espiritual. Una vida que impacta. Una vida que libera. Una vida que incomoda al infierno. Por eso no esperes comprensión. No todos van a entender lo que estás viviendo. No todos van a aceptar tu transformación. Algunos te recordarán por quién fuiste. Pero eso no importa. Tú no estás aquí para cumplir expectativas humanas. Estás aquí para cumplir un llamado eterno. Y si sientes que esto fue para ti, no lo ignores. Algo en tu espíritu acaba de alinearse. Y eso no debe ser guardado. Es momento de hablar, de moverte, de decidir. Porque esta vez, ya no hay más tiempo que perder. Si sentiste que esta palabra fue para ti, escribe en los comentarios el número 777. Es una señal de que estás despierto espiritualmente y que nada podrá detener lo que viene.